Hola a todos, bienvenidos a este nuevo conversación de la Universidad del Futuro, un podcast que lleva haciéndose más o menos unos 3 años para conversar con diferentes personas, empezar un poco a integrar diferentes voces alrededor de la educación, pero de una manera tangencial y no de una manera así tan directa. Y pues este es el episodio ya 144, Alejandro. Hoy tenemos a Alejandro Marín, Valencia, para compartir un poco su trabajo investigativo alrededor de los temas de los psicodélicos, que me parece como una conversación importante y oportuna de tener en estos tiempos y ha sido como uno de los vacíos que ha tenido la Universidad del Futuro en las conversaciones. Hay dos ámbitos, ese, el de los psicodélicos y el de la sexualidad, ha sido dos temas que no hemos prestado atención y son súper importantes en la construcción ahorita de una reflexión más profunda de la educación. Así que Alejandro, bienvenido a que conversemos un rato acá en este podcast. Súper, no, muchas gracias Andrés, de verdad por la invitación. Siempre muy contento de conversar sobre estos temas. Sí, bueno, Alejandro es coordinador de un semillero de la Universidad de Antioquia, como tengo entendido, llamado Etnopsique, y pues ha estado trabajando y profundizando hace muchos años sobre el tema de los psicodélicos en la cultura, también como investigaciones muy interesantes que me gustaría que nos compartieras y que empezáramos a hablar un poco de eso. Alejandro, cuéntame un poco cómo fue como el encuentro con estos temas, porque sé que vienes de la antropología y has transitado como también sobre especialista en psicopatologías y estructuras clínicas. Un poquito que nos hagas el encuadre de cómo llegaste a estos temas y los aprendizajes como fundamentales que has tenido ahí en este campo. Bueno, no, frente a este tema, realmente yo ingresé por el lado de la antropología. Muy temprano estudiando mi pregrado en antropología, pues, digamos, en este proceso de reconocer diferentes comunidades, pueblos originarios, culturas, sistemas simbólicos, religiones, cosmovisiones, etcétera. eh, como con esa práctica del uso de plantas psicoactivas en general, institucionalizadas en ciertas comunidades y en muchas en realidad, ¿cierto? Y para mí fue como que desde el principio, pues como un interés que me quedó ahí, muy desde el segundo, tercer semestre, principalmente por la manera en la que desde nuestras sociedades modernas occidentales tenemos un acercamiento a este tipo de plantas, ¿cierto? Es como que, bueno, qué divergencia hay acá, qué contraposición hay acá, por qué en estas sociedades este tipo de plantas que desde acá están ilegalizadas, satanizadas, en estos centros culturales, en estos espacios culturales son prácticas relacionadas con lo terapéutico, con la salud, con la religión, con la espiritualidad. Entonces yo empecé, digamos, muy temprano a interesarme desde el dato, digamos, etnológico, es decir, leyendo y leyendo como qué comunidades acá en Colombia, en América Latina, en otros continentes, utilizaban esto, como, a esto como se le llamaba, y fue cuando, digamos, con el tema de los chamanismos, ¿cierto? Mm, Y bueno, ya a partir de ahí como que pude hacer como unos vínculos acá en la ciudad en la que estoy, que es Medellín, Antioquia, en los alrededores de Medellín, en donde se realizaban prácticas similares. Entonces dije, bueno, me interesa como empezar a investigar este tema. Entonces empecé a acudir a estos lugares, a conocer lo que comúnmente llamamos como taitas, que son como los chamanes que vienen a mm, ofrecer sus prácticas medicinales tradicionales y con estos psicoactivos. Y empecé a investigar, digamos, etnográficamente, ya no solamente etnológicamente, sino etnográficamente aquí en este entorno. Eso me llevó, digamos, ya a un proceso, además de académico, personal, porque realmente el acceso, digamos, a estas dimensiones de la conciencia tan extraordinarias que posibilitan estas plantas, generan un cambio cognitivo, generan un cambio cultural, social en uno. Entonces, claro, eso me llevó también como por un proceso muy personal. eh, y comencé a investigar ya los chamanismos del Valle del Sibundoy, principalmente las comunidades Kamsha en Ganas. Realicé mi trabajo de grado en antropología en el Valle de Sibundoy, relacionando un poco toda esta práctica
ceremonial, simbólica y ritual del yagé, con otras prácticas rituales colectivas y festivas que realizan allá con la comunidad Kamsha en particular. Y, y pues digamos que siempre empecé como con un proceso muy independiente, ¿cierto? Terminé mi pregrado en antropología, seguí investigando y yendo a campo aquí en diferentes lugares del área metropolitana de Medellín, en diferentes pueblos, conociendo diferentes chamanes, neochamanes, diferentes plantas también, gente que viene de México, gente que viene de Ecuador, gente que viene de Estados Unidos, gente que viene del Amazonas. eh, y como conociendo, digamos, esa dinámica sociocultural que se da allá en las ciudades también, a la par que seguía yendo también a Sibundoya a seguir como estableciendo estos contactos y a seguir estudiando, digamos, también estas medicinas más desde el territorio. Y ahí fue cuando, con ganas como de volver a estudiar, encontré la especialización en psicopatología y estructuras clínicas del grupo de investigación Psiconex en la Universidad de Antioquia. Eh, yo leí, pues tenía ganas de estudiar, empecé a buscar, di con la especialización, leí como el contenido de la especialización y dije como que dentro de esto hay un espacio muy interesante para lo que serían desde lo de la antropología, como la antropología psicológica, la etnopsicología, la etnobotánica y la etnomedicina, ¿cierto? Como que esto puede, de cierta manera, darme un complemento. Y entonces me matriculé pues como en la especialización. Fue para mí súper revolucionario porque pues estaba compartiendo escenario principalmente con psicólogos y psicoanalistas y un que otro psiquiatra. Y no había nadie, digamos, de otro tipo de humanidades, ¿cierto? No había sociólogos ni antropólogos, yo era el único. Entonces, claro, como que nivelarme un poco a los conceptos también de las áreas de la psique fue un poco complejo, pero también llevar el tema de las plantas visionarias, de los psiquedélicos y su potencial terapéutico y psicoterapéutico, no solamente en digamos, las sociedades tradicionales, sino también en Occidente. Fue algo que fue muy bien recibido, digamos, en este entorno, en este grupo de investigación. Y ahí fue donde nació Etnosic, ¿cierto? Fue como que nació inicialmente como con la intención de ser un grupo de estudio que rápidamente evolucionó a ser semillero de investigación, un semillero de investigación interdisciplinario dirigido a estudiantes de las áreas de la salud, de las áreas de las ciencias sociales, pero también inicialmente llegaban estudiantes de artes, de biología, de matemáticas, de física, de astronomía, todos interesados en el campo de los psicodélicos. En realidad, eso fue en el año 2017. Comenzamos, digamos, con unos encuentros muy de estudio realmente, como, bueno, vamos a afinarnos en el contenido y en el conocimiento que hay. Entonces empezamos a hacer como círculos de estudio, investigación documental. eh, y posteriormente eso ya nos dio pie para empezar a establecer ya proyectos de investigación que hemos desarrollado en el marco de Etnosique, pero de una manera muy independiente, con recursos propios, también, digamos, alrededor del uso de enteógenos y de psicodélicos en el Medellín, ¿cierto? Siempre como que muy localizado en este ámbito de Medellín. Y pudimos lograr como hacer esas investigaciones entre 2018 y 2020. Ya posteriormente también logramos establecer como un poquito más de contacto con la sociedad, la Asociación de Médicos Tradicionales Camp-Shamps y Mundo. Y entonces hemos tratado también de mantener esos puentes y de gestionar algunos proyectos para realizar con la comunidad también allí. Y bueno, en medio de todo esto también, digamos que terminé en una maestría que hace muchos años que la tenía en mente, incluso desde que estudiaba antropología la tenía como que yo quiero estudiar esto, pero bueno, lo dejé pasar bastante hasta que ya en el 2021 logré ingresar, que es la maestría en Culturas y Droga de la Universidad de Caldas. Es una maestría, digamos, muy única en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Mm, eh, y desde allí comencé a indagar ya, digamos, unos temas mucho más puntuales sobre la investigación de lo que podríamos entender como etnopsicofarmacología y me dediqué, digamos, al estudio de una planta en particular, que es la Salvia divinorum. Y bueno, a partir de allí también hemos empezado a generar ya espacios también como académicos grandes para llevar estos temas, digamos, a un público, digamos, general también, pero también a un público académico que está interesado en el tema, ¿cierto? Digamos, un poco aprovechando
el auge que desde hace unos 4 años para acá más o menos, después de pandemia, significativamente como que ha tenido este tema de los psicodélicos. Entonces, más o menos así ha sido como ese recorrido de estar ahí como inmerso, pues como en esta Mm. búsqueda de este tema. Sí, a mí me llama mucho la atención esa maestría, porque yo soy de Manizales y yo la escuché, conozco algunas personas que han orbitado alrededor de eso, incluso con Jorge Ronderos quizás vamos a tener una conversación porque él ha sido también un pionero en ese ámbito, en esa construcción de Claro. esa maestría. Y bueno, por ahí andamos conectados también de pronto con un episodio con él y me gustaría hablar contigo. Bueno, y me llama mucho la atención que en una sociedad tan conservadora como la manizaleña haya estado ese espacio, tanto esa maestría como otro espacio que también a nivel latinoamericano tiene mucha fuerza. Y aquí hemos conversado con personas que han estado en esa construcción, que es el Festival de la Imagen, que son como dos escenarios que tienen una atracción fuerte a nivel cultural y de construcción interdisciplinaria en Manizales hacia el mundo y que han abierto puertas en muchos ámbitos. Me gustaría, Alejandro, compartirte un poco si nos puedes ayudar a comprender. Hay una cuestión de que ese uso de los psiquedélicos ha estado como en el transcurso de la historia de la civilización y de la humanidad, ¿cierto? Pero te he escuchado también en otros espacios que también algunos animales también han tenido conexión con estas plantas. Me gustaría que nos ayudaras a hacer ese encuadre porque a mí me interesa mucho y yo he estado también dentro de la Universidad del Futuro preguntándome por la figura del chamán como arquetipo que en todos los momentos de la historia, como ese hombre y ese ser de conocimiento, pero esa persona también como que ayuda como a hacer una intermediación entre las culturas, tiene un lugar importante dentro de las comunidades. Y me ha parecido muy relevante esa figura de ese arquetipo para preguntarnos, independientemente si uno usa o no psicodélicos, me parece como que esa figura tiene como una riqueza muy fuerte en un momento donde requerimos como esa intermediación cultural, esa relación también como con las plantas también, con la sabiduría. Y una cosa que en educación a veces no se le presta mucha atención y es los estados de conciencia. Muchos de los procesos de educación se basan muchos como en las estructuras de conciencia para que la gente aprenda como a pensar el mundo, a reflexionar sobre sistemas de pensamiento, pero muy pocas veces se hace reflexión que muchas de esas estructuras con la que interpretamos el mundo tienen un basamento también fisiológico, ¿cierto? Sensorial, y que pensar en eso es pensar en un mundo que los psicodélicos nos ayudan a pensar y entrar ahí de una manera muy directa. Entonces me gustaría ese encuadre para poder como entrar a conversar en esto de los chamanismos y cómo en diferentes contextos culturales y especialmente acá en los de Colombia, cómo se ha vivido esa relación, porque se habla de un renacimiento psicodélico, pero eso ha estado en el trasfondo de la cultura, esas experiencias, y bueno, me gustaría un poco hablar desde ahí para irnos entrando en el tema. Bueno, ahí como que tocas un montón de temas que son bastante amplios, pero digamos que iniciando con ese tema de los animales, ¿cierto? Una de las cuestiones más interesantes cuando yo empecé como a estudiar esto fue encontrar un autor que es Andrew Weil, que es un médico de los años 60, 70, que en ese momento, digamos, es muy reconocido en el campo de la medicina integrativa, de la medicina complementaria. Y en los años 60, finales de los 60, él estuvo investigando desde la medicina, pues el tema de los psicodélicos y de la cannabis, por ejemplo, y tiene un libro que se llama La mente natural. Empecé como a leer ese libro, fue de los primeritos que empecé a leer, me pareció fascinante y una de las cosas que rompió, digamos, un poco desde el inicio fue la manera en la que él, por ejemplo, hipotetiza que acceder a estados no ordinarios de conciencia es un impulso natural como el sexo o como la alimentación, como comer, ¿cierto? O sea, es un comportamiento natural más. Y eso ya como que nos pone, digamos, desde otro lugar. Y claro, cuando uno empieza a mirar comportamiento animal, ahorita hay un libro muy bello de Giorgio Samorini sobre los animales que se drogan, empieza a mirar que realmente digamos que en el margen de la supervivencia, digamos, biológica de la especie como tal, hay comportamientos que no parecieran tener una funcionalidad más allá de una especie de goce de la ebriedad, ¿cierto? Entonces tenemos ejemplos de delfines, tenemos ejemplos de eh, elefantes, tenemos ejemplos de insectos, tenemos ejemplos
de primates, ¿cierto? De, bueno, en fin, una gran cantidad de especies que se han visto que acuden a sustancias naturales, gran parte de ellas son plantas que mastican para tener una especie de efecto psicoactivo que puede ser estimulante o que puede ser sedante, o que está también, por ejemplo, el hallazgo y la observación, por ejemplo, de zorros, de osos, de renos que comen Amanita muscaria, este hongo gigante rojo con punticos blancos, que tiene unos principios psicoactivos también y que parecen entrar en unos estados de trance y como que aporte nutricional está el consumo del hongo, digamos, para estas especies, sino más bien en una especie de goce psíquico, por llamarlo así también. Eh, y pues bueno, se han también documentado casos, por ejemplo, de jaguares que mascan la liana de la ayahuasca, ¿cierto? Que la liana de la ayahuasca por sí misma tiene unos componentes que no son del todo, digamos, visionarios, pero que sí tienen cierta psicoactividad, ¿cierto? Entonces, como claro, empieza uno como a mirar todo esto y se empieza a dar cuenta que posiblemente el acceso desde tiempos primigenios del ser humano a este tipo de plantas y de prácticas se haya dado también quizás por esa conexión y por esa observación del comportamiento animal, ¿cierto? Si estos animales consumen esto, quizás esto pueda ser, ¿cierto? Obviamente ahí también entramos con la hipótesis que hay que se conoce como el mono dopado o el mono visionario, el mono drogado, de Terence McKenna, en donde aparece como en uso de hongos psilocibios en particular en la sabana africana como parte de la dieta de los primeros primates y parte de una dieta que se vuelve una dieta psicoactiva con el fin de estimular ciertas conexiones neuronales que pudieron, digamos, ser catalizadores de un brinco cognitivo, de una revolución cognitiva, ¿cierto? Porque pueden afectar el comportamiento sexual, porque pueden afectar el comportamiento del pensamiento simbólico y asociativo, porque pueden afectar el comportamiento visual también y ser, digamos, mejores eh, desenvolviéndose en ciertos aspectos, en fin. Entonces aparece esa hipótesis también de que quizás ese origen de la conciencia humana, ¿cierto? Marcadamente humana, porque pues ya sabemos que otras especies también tienen conciencia, pero la conciencia humana, digamos, caracterizada principalmente como por el pensamiento simbólico y el lenguaje estructurado, haya sido dado por este tipo de dietas psicoactivas, pues como en tiempos de los primeros homínidos. Obviamente son hipótesis que, por un lado, desde la ciencia a veces como que se plantean como, no, eso son hipótesis muy voladas, este es un hippie que está buscando excusas, pues, como para vincular lo humano con las drogas, pero que también en ese momento hay autores muy serios y juiciosos que están diciendo como, bueno, pero esto puede ser, ¿cierto? Eh, Así como nos adentramos en el mundo de cómo el consumo de carne y de la carne cocinada pudo haber afectado de manera fundamental el crecimiento del cerebro, por ejemplo, y pues no tenemos, entre comillas, evidencia directa de que se haya cocinado la carne para eso, pero pues tampoco es como que no sea claro que eso sí sucedió, pues debemos buscar también como esa aproximación a cómo estas dietas psicoactivas o psicodélicas pudieron afectar también pues, la configuración biocultural del ser humano, ¿cierto? En su evolución. Entonces ahí aparece también el tema ya como de los chamanismos, ¿cierto? Del chamán, sobre todo vinculado con cuando, bueno, cuando se vincula el chamán con el tema de los psicodélicos, de las plantas y de los enteógenos, eh, se vincula como un maestro de las plantas y de la intercomunicación como tal, ¿cierto? Pero no solamente, ¿cierto? O sea, hay que tener en cuenta que no todos los chamanismos son enteogénicos, que hay muchos chamanismos, muchas formas de chamanismos, que incluso ya llamarlo chamanismo, pues es un tema muy, digamos, que se estudia de manera crítica en la antropología, ¿cierto? Como no denominar a esto prácticas chamánicas, ¿cierto? Como tal, esto es una generalización que funcionó en algún momento, pero que en ese momento quizás no. Entonces, algunos, para sortear un poco eso, hablan de chamanismos en plural, ¿cierto? Porque son muchas las manifestaciones, entre ellas, digamos, esos chamanismos psicoactivos o que acceden a las plantas psicoactivas, psicodélicas, eh, porque la propiedad principalmente de lo que llamaríamos como los psicodélicos o los enteógenos
una de las propiedades y de las características es generar unos cambios cualitativos en la conciencia que permiten como una suerte de interconexión experiencial del cuerpo, de la mente, de la conciencia con el mundo, con la naturaleza, con lo que te rodea, con las demás personas. Y eso conlleva como a unas especies de experiencias extáticas, de trance extático, de experiencias místicas. Se ha, digamos, tipologizado bastante bien como cuáles son esas experiencias psicodélicas que generan experiencias místicas. Se estudia en este momento el potencial de esas experiencias místicas en procesos de transformación y de salud mental, por ejemplo, para personas con ansiedad, porque tienen alguna enfermedad terminal o por depresión resistente a tratamiento, como que el valor de esas experiencias extáticas y místicas producidas por este tipo de psicodélicos se vuelve ahorita como clave, ¿cierto? Y pues se cree, según algunos autores que trabajan desde la neuroantropología o la antropología transpersonal, que el acceso de estas primeras comunidades a este tipo de experiencias en la conciencia fueron las que construyeron esa imagen o ese rol de lo que sería como el chamán, ¿cierto? Que si nos vamos como un poco a como lo mencionas en el tema como arquetipal, pues el chamán principalmente tiene como una característica y es el ser el sanador herido, ¿cierto? Ese es básicamente como el arquetipo, digamos en términos más junguianos, ¿cierto? Es una persona que atravesó por una crisis psicosomática, ¿cierto? Que lo puso al borde de la muerte, del cual se repone y llega con una experiencia nueva y un conocimiento nuevo que le permite guiar a las demás personas en esas experiencias psicosomáticas de la vida, ¿cierto? Entonces ese sanador herido, digamos que vendría a ser como parte de ese, de ese arquetipo del chamán, pero el otro, digamos, que es importante, o la función que yo siento que es como más importante de ese chamán, vendría a ser una suerte como de intercomunicación, ¿cierto? O sea, como que si hay algo que distingue realmente como un chamán del resto de personas en una comunidad, es que este chamán tiene la posibilidad, el conocimiento, la experiencia de poder intercomunicarse con otras esferas de la vida, ¿cierto? Con el mundo no visible o como lo llamamos mundo espiritual, mundo sobrenatural, mundo de los espíritus, de los dioses, de los antepasados, etcétera. Pero también con el mundo de las plantas, el mundo de los animales, el mundo de los minerales, de los fenómenos meteorológicos. Tiene la capacidad de intercomunicarse con su propia comunidad para establecer, digamos, diálogos y acuerdos también. Entonces, digamos que esa mediación, el ser un ser de mediación principalmente, aquí digamos que un poco tal vez el arquetipo de Hermes nos ayuda mucho como ese mensajero que viaja, que sube al cielo, al reino de los cielos, o viaja al reino del inframundo para comunicar lo que hay en ambos reinos y luego desde este reino de acá, digamos, material, trabajar. Vendría a ser, digamos, esa otra cualidad o función de este chamanismo, ¿cierto? Y es como digamos que actualmente es lo que vemos, digamos, en las sociedades modernas occidentales, quizás es como una ruptura con esa dimensión de intermediación experiencial del chamán, y por eso no tenemos una figura chamánica. Nosotros no somos una sociedad chamánica. Tenemos rastros por allá en el fondo, quizás de perspectivas animistas, ¿cierto? Eso se ve mucho en los niños, ¿cierto? En la imaginación de los niños, pero se ve también en los poetas, en el arte como tal, ¿cierto? Como toda ese mundo de lo simbólico que emerge y que tiene como unas estructuras simbólicas que uno diría como, bueno, acá hay rastros animistas muy interesantes, pero realmente en las formas en las que construimos el conocimiento y construimos nuestras formas de relacionarnos con el mundo y construimos y digamos que institucionalizamos un mundo tecnocientífico como guía para relacionarnos con el mundo, deja de lado digamos que esa función del chamán. eh, pero en el fondo, pues aparece también como esa pulsión. Es muy bello como lo denomina
por ejemplo, Michel Maffesoli como una especie de pulsión arcaica de siempre volver como a tratar de reconectar con ese tipo de, de simbolismos, con ese tipo de experiencias, ¿cierto? A pesar de la racionalidad, digamos, imperante, como que en el fondo siempre queremos volver y digamos que por eso tal vez un poco en este momento empieza ese auge. O sea, es algo que siempre ha estado, las prácticas chamánicas no se han erradicado, en algunos lugares sí, en otros no. Se han transformado porque tampoco son prácticas que sean, digamos, arcaicas, como lo menciona Eliade, y que hayan quedado enclaustradas en un pasado histórico y mítico y atemporal y que no ha cambiado. Obviamente evolucionan, se transforman todo el tiempo. Eh, y en ese momento, a pesar de la pretendida como secularización del pensamiento científico y racionalista, hay unas pulsiones para volver a esas dimensiones de, de la espiritualidad y el conocimiento ancestral. Y digamos que por ahí, digamos, es que empieza un poco ese auge actual y moderno de, bueno, investiguemos o busquemos estas alternativas desde los chamanismos, desde los saberes tradicionales. Mm. Y bueno, se abre un conjunto, se despliega un conjunto de experiencias nuevas en nuestra sociedad también, que desde los años 60 70 hacia acá, pues lo que han hecho es como proliferar, ¿cierto? Que cada vez crecen y crecen más también como estas apuestas, ¿cierto? Hay unos momentos más como coyunturales donde ese renacimiento ha surgido, surgió en los 60 y ahorita vuelve a surgir. Eso se debe también de pronto a la situación de la salud mental que hay en el mundo o de la crisis también de sentido que hay, eh, de la necesidad de volver a conectar con cosas más profundas. Yo me pregunto por eso, porque si uno mirara en la Ujú. historia en qué momento surge más eso, porque deben haber unas condiciones que hacen que esas historias y ese renacimiento como de ese espíritu de religar, de conectar otra vez, se siente muy fuerte. Yo cuando estuve en Manizales no estuve muy cercano a estos diálogos, pero cuando llego acá a Bogotá sí sentí un gran impulso y de grandes comunidades urbano-ancestrales que estaban como tratando de hacer esos diálogos acá en ciertos lugares mucho con el canto y como con la música y como con el mambiaderos y círculos de palabra, muchos, incluso casos de amigos que se abrieron acá en Bogotá para volverse espacios donde esa sabiduría de las comunidades llegaban y se intercambiaban con gente urbana y empezaron a darse cosas muy interesantes que todavía está por comprender qué fue lo que pasó en esos tiempos, pero sí sentí yo en ese momento como unos espacios muy diferentes a los espacios de construcción de conocimiento de la academia. Sentí un poquito como más de tranquilidad a la hora de compartir eh, ya el fuego. Como unos elementos que para uno estaban como más naturalizados, empezaban a tener como un sentido más profundo y eso lo noté yo, fue acá en Bogotá, ya más o menos di tú en el 2006 7 8 que se sintió como esa, y todavía las personas que estaban haciendo esa intermediación todavía la siguen teniendo, la siguen trabajando, y no es algo que se quedó solamente como una moda, sino que se volvió como un estilo de vida y un camino de investigación muy interesante y muy cuidadoso también con las comunidades, fue como muy respetuoso. Especialmente la casa, por ejemplo, de Teto Campo, el músico acá en Bogotá, era un gran mambiadero, donde pasaban ahí muchos sabedores, gente de la sierra, y esa posibilidad de compartir con ellos para mí fue como muy impactante y creo que eso ha transformado un poco mis estilos pedagógicos, mis formas de ver la educación, porque fue como entrar en otro mundo, digámosle epistemológicamente, qué le ofrecen también estos contextos psicodélicos a la educación? Es una pregunta que yo me hago, yo la he vivido así, pero me gustaría tú también desde tu investigación y también desde la experiencia tuya, cómo percibes esa relación como con las formas de conocer y de aprender, porque es otra, yo siento que también dentro de estas prácticas también se vislumbran formas de aprendizaje muy diferente, que como decía este antropólogo Eduardo Viveiros, como conocer es personificar ese conocimiento, como encarnarlo, no es un conocimiento como aislado, sino como encarnado, y eso me gustó mucho porque las pocas veces que he tenido relación con, por ejemplo, con el viaje, se siente eso muy presente, como esa conexión mucho de que uno ya, como que uno se convierte en eso esa personificación es muy hermosa y qué bonito poder verla como una manera también diferente de conocimiento. ¿Tú qué podrías decirnos ahí
en ese respecto. No, pues sí, creo que muy de acuerdo contigo. Pues como antes de entrar con ese tema, me pareció muy interesante eso que dices, como hay como un momento que en los 60 y luego resurge acá también como ese impulso. Yo creo que sí hay como o sea, como que no es gratuito ese llamado, digamos, psicológico, por decirlo así, y afectivo de las personas de tratar de reconectar como con estas experiencias. Y una de las cosas que yo siempre considero importantes en temas de investigación, por ejemplo, es que todo esto tiene que estar anclado y verse a la lupa del contexto histórico, material que se está viviendo en el momento, ¿cierto? Entonces, claro, digamos que tuvimos 1000 años de oscurantismo en donde gran parte de estas prácticas fueron abolidas y se le dio prioridad, por ejemplo, a una experiencia religiosa que no se tenía corporeizada a partir digamos, introducir esa experiencia de Dios dentro de uno, un enteógeno, sino a partir del libro, ¿cierto? Y eso es otro tema, digamos, que también, digamos, cognitivamente hablando, permiten otro tipo de formas de conocimiento, ¿cierto? Que no son tan experienciales. Luego empieza, no sé, la ilustración, el renacimiento, empieza el auge de la ciencia positiva y obviamente la racionalidad empieza a tener ahí como ese punto fundamental, pero uno siempre ve que paralelamente a la evolución, digamos, del pensamiento racionalista, también ha habido también procesos de otro tipo de conocimiento, ¿cierto? Los grupos gnósticos que siempre han estado, digamos que las sociedades secretas, el esoterismo occidental, por ejemplo, que es muy poco estudiado y que también es una rama en ese momento muy interesante de la historiografía, por ejemplo, y de la antropología, estudiar todos estas sociedades, estos grupos esotéricos y sus formas de relacionarse con la experiencia, digamos, mística y extática también han estado ahí, sino que han estado siempre como por debajo. Y pues claro, la revolución cognitiva y cultural que se da en los 60 gracias a la LSD por un lado, al reconocimiento de que hay honguitos también por ahí que generan estas experiencias, al contacto con Oriente y a las prácticas de yoga y de meditación, etcétera, etcétera. O sea, o sea, lo que hubo ahí fue una ruptura principalmente epistemológica y ontológica también, ¿cierto? Es como que hay otras formas de construir mundo y hay otras formas de relacionarnos con el mundo. Y eso quedó ahí, ¿cierto? O sea, se prohíben los psicodélicos y la investigación, pero todo ese movimiento queda ahí y empiezan a aparecer investigaciones, por ejemplo, en temas de etnobotánica, que también empezaron a surgir más o menos entre los 40 50 60 en los 70 se consolidan, en los 80 ya hay un gran movimiento de estudios etnobotánicos desde la antropología, desde la biología, buscando cómo estas comunidades se relacionan con las plantas y con las plantas visionarias. Y luego ahorita lo que se llama resurgimiento psicodélico es más un tema de permisos legales en instituciones universitarias del norte que han permitido que resurja la investigación universitaria en temas farmacológicos, neurológicos, ahorita con los avances pues como de las neurociencias y todo esto. A eso es a lo que se llama como renacimiento psicodélico, pero detrás de eso, como bien lo decías ahorita, el movimiento siempre estuvo y la investigación histórica, etnobotánica, filosófica, artística, antropológica, frente al uso de estas plantas estuvo también, ¿cierto? Entonces, claro, en ese momento, un poco eso que llamabas, como esa crisis también actual de como pocas respuestas que desde lo institucional, desde lo religioso, desde lo social, desde lo climático, lo ecológico, lo económico, pues es una crisis global que básicamente posibilita o fomenta que estas prácticas cojan mucha más fuerza, ¿cierto? Una fuerza mucho más preponderante. Y en cuanto al tema, digamos, como de las formas de conocer, en antropología transpersonal hay dos conceptos muy interesantes también que le ayudan a uno como a organizar un poco estas ideas y son el concepto de las sociedades monofásicas y el concepto de sociedades polifásicas. Las sociedades monofásicas son aquellas sociedades que han estado construyendo sus formas de conocimiento a partir de estados ordinarios de conciencia y en donde el acceso a otras formas de conciencia, a otros estados de conciencia,
incluyendo, por ejemplo, el sueño, ¿cierto? Son, digamos, ignorados o no son tratados de la misma manera y no producen un conocimiento real, ¿cierto? Un conocimiento que pueda ser medible, cuantificable, verificable. Entonces, digamos que en este sentido, Occidente y su modelo epistemológico actual está basado en ser una sociedad monofásica, a pesar que muchos de los avances científicos y tecnológicos realmente están anclados a visiones, alucinaciones, al mundo del sueño, ¿cierto? Pero no se le da como ese centro. Frente a eso, las sociedades polifásicas son aquellas que acceden a diferentes, de manera voluntaria, a diferentes estados no ordinarios de conciencia, que pueden ser pues, el éxtasis chamánico, místico, pero también pueden ser formas de sueño, ¿cierto? De onirogenia, de producir sueños lúcidos, pero también pueden ser formas de trance mediúmico, por ejemplo, que son sociedades en donde estas otras formas de conciencia sí tienen un valor epistemológico, es decir, se conoce el mundo es a través de esas experiencias. Y en muchas de ellas, por ejemplo, el sueño se convierte en un factor clave para cualquier toma de decisión. Si tú quieres desarrollar un proyecto, primero tienes que soñarlo. Y si en el sueño no aparece la resolución de ese proyecto, lo mejor es que no lo hagas o que lo replantees, ¿cierto? Y así aparecen una gran cantidad de cosmovisiones y de prácticas de los pueblos originarios. Acá, por ejemplo, frente a ese tema de los sueños, el pueblo Misak en Guambía tienen muy claro que el sueño es quien guía las tomas de decisiones, los procesos de conocimiento, las prácticas, ¿cierto? O sea, el soñar está allí como bien anclado, así como en las comunidades del Piemonte amazónico, hacer una toma de yagé y acceder al mundo del yagé, que además es eso, no es un estado, digamos, expandido de conciencia, sino que es un acceso a otro mundo. Esa distinción, digamos, ontológica también se vuelve fundamental, ¿cierto? Eh, Porque acá, a pesar de que en este renacimiento psicodélico y desde Latinoamérica se ha insistido mucho que debemos como leer este renacimiento psicodélico desde nuestros contextos latinoamericanos y no tanto desde las investigaciones del norte, que son importantísimas y son claves, pero que no, que tienen otra perspectiva. eh, Cuando empezamos a hablar de estados alterados de conciencia o estados modificados de conciencia, inducidos por los psicodélicos o por las plantas psicodélicas, ya hay, por ejemplo, hay una ruptura epistemológica y ontológica muy compleja, ¿cierto? Como de poder realmente integrar. Porque cuando uno va a estar con las comunidades, pues uno se da cuenta que realmente tomar yagé no es un estado alterado de conciencia, o el sueño no es un estado no ordinario de conciencia, es incluso un estado de conciencia mayor, ¿cierto? Eh, y tomar, digamos, como de cierta manera, como la cualidad ontológica de esa experiencia eh, como algo que puede ser fundamental para tomar decisiones, para construir nuevo conocimiento, para resolver problemas. Es algo que todavía, digamos, desde esta ciencia psicodélica que está resurgiendo, no, no tiene como claro, ¿cierto? Entonces, como que definitivamente estos espacios se empiezan a abrir y empiezan pues yo creo que hablando en términos pedagógicos, empiezan a formar a proponer otras formas de aprender, ¿cierto? Ujú. El saber que acceder a algunos de estos estados de conciencia posibilitan un proceso, por ejemplo, de dialogismo mental, de reconocimiento, de reevaluación ética, de acceso a memorias emocionales, una gran cantidad de situaciones. Y aparte de eso, de experiencias transpersonales que te abren como a una experiencia de contacto con el todo, con la naturaleza, lo que se conoce como experiencias holotrópicas, como experiencias que te hacen vivir la totalidad y que te muestran un poco como la interconexión de la vida, por ejemplo, empiezan a revolucionar también procesos educativos, por ejemplo, en temas ambientales. Y Mm. a mí, por ejemplo, eso es un tema que me parece ahorita de lo más clave y fundamental, y es estudiar el potencial eh,
pues, se llama como ecodélico de estas sustancias y de estas plantas, ¿cierto? De cómo estas experiencias que permiten estas sustancias y estas plantas logran posibilitar como una conciencia del ser humano como parte integral de la naturaleza y no solamente como una parte aislada o como una parte o como una cúspide, digamos, de un proceso evolutivo, sino como parte integral de la naturaleza, digamos, más allá del discurso, porque claro, uno puede decir, sí, es que estamos todos, pues hay que cuidar la tierra es nuestra casa, es nuestro hogar, ¿cierto? Estos discursos ambientalistas normales, pero pasar eso, como tú decías ahorita, por el cuerpo, Mm. ¿cierto? Encarnizar esa experiencia de que realmente estamos conectados de una manera no solamente, digamos, espiritual o simbólica, sino de una manera absolutamente física y biológica y bioquímica con el resto del mundo. eh, es algo que empieza a cambiar el paradigma un poco, ¿cierto? Sobre todo en estos temas ecológicos que me parecen que son ahorita ya más fundamentales que cualquier otra cosa. Eso me parece importante, eso que estás diciendo de lo ecodélico y también de eso, no conocía eso de lo monofásico y lo polifásico. Me parece muy, muy Ujú, interesante ese encuadre. Tampoco conocía de la antropología transpersonal, pero sí de la psicología transpersonal. Fue cuando yo primero escuché sobre los estados de conciencia y sobre diferentes, incluso para ujú, las tradiciones védicas, pues hay toda una como consideración de eso y la importancia que cada uno tiene y los estados no duales. Y bueno, empecé a encontrarme con esa información, pero darme cuenta de que más que un entendimiento, pues era también una experiencia de eso, porque muy fácilmente uno puede engañarse de conocer y hablar de lo no dual sin haberlo vivido. Creo que la única vez que he tomado yagé, pues sentí eso, sentí esa conexión tan profunda como con la naturaleza y en un momento donde se está devastando tanto la biodiversidad y donde como hay una separación como con los ecosistemas, pues tener una mínima conciencia de eso puede ser interesante. Pero pues puede ser una entrada a los psicodélicos, pero también hay muchas maneras también donde se puede dar esa interdependencia. Pero lo que sí es clave es que se tiene que hacer es a través de la experiencia y no como a veces en la enseñanza de la biología en nuestra formación fue de una manera muy abstracta y muy discursiva y muy alejada. Y no es que esté mal los discursos ni la teoría, sino que faltó mucho esa parte experiencial. Y mira que como profe universitario yo siento que hay como una necesidad de conectar mucho otra vez con la sensorialidad y como con esos estados de conciencia. Yo tengo un semillero también que tiene que ver con educación, arte y paz en la pedagógica. Y me he dado cuenta que he dado libertad a los estudiantes a crear como ciertas experiencias y mucho está mm, como que sienten que eso es muy importante, como crear comunidades sensoriales y como crear un sensorio colectivo y como una capacidad de sentir y de conectar más profundamente. He visto como que uno de los desafíos en la educación, como poder sentir y comprender más profundamente. ¿Qué tanto este renacimiento psicodélico nos puede ayudar también a comprender esos problemas que llama Timothy Morton como hipercomplejos y a la teoría de sistemas y ver las cosas más conectadas? Porque tú hablas de lo ecodélico y yo me pregunto que muchos de los problemas que tenemos es por no entenderlas cómo se relacionan lo mental con lo político y con lo ecológico y esa conciencia desde los 60. Y es algo que también escuchando desde yo me preguntaba qué tanto también de esa construcción del pensamiento del siglo XX, de la música y del arte ha estado relacionado con esto, pero no se ha citado que ha sido influenciada también por esto. Yo me imagino que mucho de la filosofía, de la ciencia que se ha construido, incluso de la pedagogía y de ciertos autores, tuvieron conexión con esto, pero no lo hicieron evidente y al no tener eso en cuenta, eso yo creo que también es una ausencia también en la investigación. No sé, como que no le hemos dado los créditos suficientes al valor que han tenido esa relación de las plantas con las personas y yo creo que mucha de la filosofía y de la teoría que leemos mucha ha estado influenciado. Es mi hipótesis escuchándote, pero como que como ha sido tan tabú en la cultura reconocer eso, pero sería bueno ya empezarlo a reconocer para mirar que mucha de la teoría que se está construyendo incluso son personas que meditan o que tienen alguna práctica espiritual y que hacen que esa construcción de conocimiento sea diferente a la que veníamos ya y la que a mí me tocó en Manizales, que era como una filosofía posmoderna que era también, pues, como muy abstracta y muy enredada, pero como que
no conectaba mucho con lo que estamos hablando acá. Eso es una cosa que me hacía, me hacías pensar al escucharlo, como la necesidad de empezarle a darle un poco de... Porque escuchándote a ti también en otras entrevistas, también hablabas de que mucha del conocimiento simbólico que tiene la sociedad también y la construcción de religiones y de los mitos quizás tenga también relación con este tipo como de estados de conciencia, la construcción también de ese mundo que Henry Corbana hablaba del mundo imaginal, que conectaba el estado sensorial con los estados superiores, como un reino como intermedio. Ese ha sido el mundo de la religión, ha sido el mundo del arte y me parece muy, muy interesante en un tiempo que está en una crisis civilizatoria, otra vez como el lugar del mito en la construcción de conocimiento se vuelve una cosa súper importante, ya no solo el logos, ni el patos, que son como las dos cosas o los dos hemisferios luchando, sino que parece, y eso lo digo en relación a un filósofo que vengo leyendo yo que se llama Alexander Barr, que él habla de que el mito puede volver a converger esas dos cosas que han estado en pugna, que es logos y el patos, como el mundo de la racionalidad y el mundo de lo emocional, como que en el conocimiento mítico. Y en una sociedad que está pasando por estos momentos, como que ese conocimiento mítico puede ser muy importante. Tú hablas ahí en un texto que yo te leí en el texto de la revista Cultura y Drogas, hablabas de lo mitopoético. A mí me parece que me parece muy importante y yo no sé, tengo como una hipótesis y una intuición de que ese conocimiento mítico hoy en día es mucho más relevante cuando y puede llegar más al corazón de más personas porque es un conocimiento que está estructurado por paradojas, por cuestiones que invitan a una profundización existencial diferente, que invitan también a la imaginación y la especulación, que tienen que ver como con cosas arquetipales de la sociedad, no son solamente información que se pueda comprobar, sino que apelan a una estructura como inconsciente de la sociedad y me parece como maravilloso. Bueno, quisiera solamente poner ese granito en eso y es algo que me ha llevado a investigar un poco eso, como y creo que la antropología es una de las ciencias también y de las disciplinas que ha abordado más ese terreno, incluso explorando un poco hace unos años todo ese material que el Círculo de Eranos construyó alrededor de esos temas, se vuelve como un tema para mí fascinante y es el que me ha hecho volver a conectar otra vez como con esto del símbolo, con esto y de verlo como en la educación, cómo podemos hacer esos ires y venires de entre esa información que uno va considerando y los procesos educativos para mí se convierte como un territorio muy fascinante. No sé qué quisieras decir tú alrededor de esa, la relación entre educación, mitopoiesis y eso. Es un poco como No, pues, desenfrenada mi conversación, pero bueno, así es la manera como yo pienso. no, muy bacano, pues además como que te escucho y como que conecto con muchas cosas Mm, y sí, como reflexiones que uno tiene todo el tiempo. Me hiciste acordar mucho de, pues como que hablando de que tantas cosas habrían estado influenciadas en la construcción del conocimiento occidental a partir de estas experiencias. Yo creo que uno de los temas, por ejemplo, que también sería súper fundamental y que no se le ha dado como el crédito o la importancia que hay, es la manera en la que este tipo de experiencias influenciaron, por ejemplo, la filosofía antigua, ¿cierto? Que en últimas es desde donde parte gran parte de nuestro conocimiento actual, ¿cierto? Y pues, por ejemplo, uno se pone a escuchar y a leer a Enrique Dussel en todas sus formas de colonizar la epistemología y la historia de la filosofía, ¿cierto? Y él nos remite incluso a que la filosofía, nosotros empezamos desde la filosofía griega y entonces establecemos la historia de Occidente y la civilización desde la filosofía griega, pero realmente la filosofía griega es un producto que viene de las civilizaciones egipcias. Y ese producto del conocimiento de las civilizaciones egipcias viene de las comunidades y los grupos bantús y de la cosmovisión africana ancestral, ¿cierto? Entonces, como que tanto de nuestra filosofía actual, por ejemplo, realmente no tiene unas raíces en el pensamiento simbólico afro de hace 10.000 años, ¿cierto? Y eso, digamos que lo empieza uno a encontrar un poco y empieza a ver que las relaboraciones complejísimas que hay, por ejemplo, no sé, en autores postestructuralistas y todo esto, no sé, recordaba mucho como, por ejemplo, el rizoma de Guattari y eso, y cuando uno empezaba como a acercarse a eso, que es como tan complejo, tan difícil, tan abstracto, en últimas
lo pongo pues como manera de experiencia personal, en medio de una experiencia con psicodélicos, fue como la comprensión total de ese paradigma del rizoma, ¿cierto? Fue como que a esto es a lo que se estaba refiriendo este man, está tratando de poner en palabras esta experiencia de interconectividad simbólica y asociatividad lógica y analógica tan compleja que, claro, entenderlo así racionalmente leyéndolo es súper difícil, pero mira que en esta experiencia uno coge como esos puntos, es como que, claro, la divergencia, la heterogeneidad, la multiplicidad, las interconexiones, en fin. Y Y quizás en también la física recordaba, también. Puede haber también en claro, la física. pues yo, por ejemplo, ahorita una gente de México, los de Mindsurf, por ejemplo, que trabajan mucho como esa especulación filosófica alrededor de cómo estos estados no ordinarios de conciencia podrían, de cierta manera, ser casi que un mecanismo pedagógico para que los físicos se sienten a pensar en la naturaleza de la realidad, ¿cierto? Que es otro de los temas fascinantes, digamos, del mundo de los enteógenos, ¿cierto? Acá hablamos, bueno, de la parte comunitaria, de la parte social, de la parte ecológica y todo esto, pero un asunto importantísimo también es cómo estos estados o estas experiencias psicodélicas, por ejemplo, pueden brindar herramientas epistemológicas para pensar la naturaleza de la realidad, ¿cierto? Y entonces ahí entran qué tal eh, esa relación entre la física y la física cuántica y los psicodélicos y qué tanto pueden aportarle a la construcción de la física teórica, pero también de la física experimental, ¿cierto? Creería yo que ahí hay un potencial enorme y yo creo que gran parte de los físicos han tenido sus experiencias y de cierta manera relacionan un poco esto también y saben que allí puede haber como un potencial, ¿cierto? Y cuando hablabas un poco de cómo el mito, por ejemplo, puede de cierta manera equilibrar este mundo del logos, del patos. Ahí como que me hiciste pensar un montón también como en el paradigma de la complejidad en últimas también, ¿cierto? Como principalmente, pues a mí me ha gustado mucho y he estado como muy cercano a Edgar Morin. Mm, Y tiene unos libros muy fascinantes del conocimiento, de la antropología del conocimiento, en donde precisamente parte desde las dimensiones más físicas hasta las dimensiones más sociopolíticas y cómo todo eso se debe ir tejiendo de manera como estructurada, ¿cierto? Cómo de cierta manera todo eso está imbricado, ¿cierto? ajá, Y no es lineal, sino que es una estructura mucho más compleja. Y ahí es donde, digamos que encontramos un poco la resonancia con ese tema de lo mitopoético. Cuando yo leí el concepto de mitopoética, lo leí por primera vez en un arqueólogo colombiano, que es Héctor Llanos Vargas, que sacó un libro sobre San Agustín, las esculturas de San Agustín, los monolitos, y sacó a partir como del estudio digamos, detallado y técnico de las esculturas de San Agustín y de su iconografía, y de la historiografía y de la etnografía, digamos, de este territorio en particular, ¿cierto? Entonces, como no solamente San Agustín aquí, pues como en el Huila, sino todo lo que se conoce como una suerte de complejo de redes de curanderos del suroccidente colombiano que va desde el sur de Colombia en Nariño, pasa por el Cauca, pasa por partes del Valle, pasa por el Putumayo, pasa por el Caquetá, y todo esto, digamos que en últimas se ha considerado como un complejo de redes de curanderos, tratando él como de hilar este complejo de esta red de curanderos con la iconografía de San Agustín, termina exponiendo una hipótesis muy interesante de cómo posiblemente gran parte de esta iconografía es una iconografía chamanista, mm, y que está inspirada a partir de un pensamiento mitopoético, ¿cierto? Un pensamiento eh, que básicamente lo que busca es eh, por un lado, como replantear el concepto del mito, ¿cierto? Que normalmente lo entendemos como la ficción mm, o como lo real, ¿cierto? Historias inventadas, mm, y pensarlo desde su etimología más primigenia, en donde mitos no se diferenciaba de logos. Logos y mitos eran dos términos mm, para hablar de lo mismo, que es básicamente el pensamiento vuelto palabra. ujú, Y a partir de allí, entonces empezar a construir como, bueno, estas son imágenes que aparecen a partir
del pensamiento, vuelto palabra, de la mitopoética. Entonces habla de, por ejemplo, todo lo que sucede en los mambiaderos, Mm. huitotos, muinanes, boras, en donde lo que hacen es un proceso de mitopoética constante. Yo creo que ahí, por ejemplo, en lo que son estos círculos de palabras, círculos de mambeo, eh, como ese modelo eh, es un modelo educativo ahorita muy fundamental, que incluso ha inspirado lo que ahorita también se conoce como metodologías de diálogo de saberes y todo esto. Y es como que las comunidades se reúnen en las noches para hablar de mitos, pero hablar de su cotidianidad también, ¿cierto? Como que las historias de lo cotidiano, del día a día, se entretejen con las historias del origen de las enfermedades o del origen del mundo de una manera muy, muy casual. Y la palabra se vuelve la clave, ¿cierto? El poder comprendernos a partir de la palabra. Eh, y entonces como comprender un poco que esa dimensión, digamos, mitopoética o de esa mitopoiesis, lo que en últimas trata como de traer acá es que hay unas estructuras de pensamiento, que también eso lo habla mucho Edgar Morán, que son, él las llama como el pensamiento arqué, ¿cierto? Como el pensamiento raíz, Originario. a partir del cual no hay una diferenciación entre lo que sería un pensamiento racional, técnico y lógico y un pensamiento simbólico, mítico, emocional o analógico, sino que está allí todo convergiendo, que posteriormente se van, digamos, separando. En algunos momentos funciona más un pensamiento que sea más técnico y racional, en otros momentos o en otras circunstancias nos funciona más un pensamiento que es más simbólico, emotivo, eh, pero están allí, o sea, son dos cosas que están allí entretejidas, que lo que hace la sociedad, digamos, o la modernidad es enterrar el pensamiento simbólico para darle primacía al pensamiento Mm, racional y técnico. Eh, pero que en últimas, lo que hablaba también ahorita, como que debajo ese pensamiento simbólico sigue estando. Por ejemplo, Morán lo pone en unos ejemplos muy interesantes, ¿cierto? La manera en la que se convierten en paradigmas ciertos modelos científicos que en últimas terminan siendo digamos, eh, tomando la función del mito, ¿cierto? Los paradigmas científicos. O el tema de la imaginación y la importancia de la imaginación mm, a la hora de, por ejemplo, hablar, no sé, de física cuántica, ¿cierto? De un mundo cuántico que en los cálculos matemáticos aparece, pero en donde gran parte de esos cálculos matemáticos están dados gracias a los procesos imaginales que podemos como poner allí para hacer esa lectura de esa posible naturaleza de la realidad, o de la manera en la que se crean los mártires históricos con tintes políticos y cómo eso organiza a la gente en banderas y en estandartes. Él dice, todo eso que sucede ahí son realmente formas de pensamiento simbólico y mítico actuales, que mm, creemos que ya hemos sacado, pero que ahí están, ¿cierto? Al igual que lo que te contaba ahorita, como por ejemplo el arte siempre ha tenido, digamos, ese privilegio de poder explorar más el mundo imaginario, el mundo de lo mm, simbólico, pero son cosas que están allí, ¿cierto? Entonces es como, bueno, ¿cómo empezamos a darle valor epistemológico también a todo aquello que sí. viene del mundo Yo imaginario te iba a simbólico? preguntar ahorita que tú hablabas de ese circuito intercultural acá en Colombia, ¿hay ya de pronto investigaciones que ya estén relacionando un poco estas diferentes etnias y culturas y su relación con las plantas y cómo también, no solo en artículos académicos, sino en visualizaciones diferentes, hay maneras de encontrar eso? Porque yo me imagino, ahorita hay un tema muy fuerte, incluso en las universidades, con el asunto de los consumos, de los estudiantes, sobre los temas, y hay como mucha... como una visión solamente como como una versión como muy simplista de ese asunto y de la pregunta profunda de esos temas de los consumos de la marihuana en las universidades públicas, por lo menos en la pedagógica. Es un tema que se convive todo el tiempo, pero como que no se profundiza en esa reflexión y yo creo que hay mucho por hablar porque si hay un renacimiento y una necesidad deberían también la educación ponerse a volver un objeto de aprendizaje esos temas que se vuelven tan problemáticos y yo no sé qué tanto.
es un problema también educativo el que no, el no saber, digámoslo, llevar esa conversación y poder como entender una... Es como con la educación sexual cuando se reduce solamente como a la reducción, como al asunto del condón, ¿no? Como o cuando el asunto del alcohol, no, bueno, entonces ponte no, o deja el carro, ¿cierto? Como en la reducción de daños y en eso, pero como que no se profundiza qué es lo que hay, qué es lo que está pasando en la sensibilidad de las personas, qué es lo que... porque he escuchado también que una droga no solamente es la droga, sino el entorno donde se consume, la dosis, un mundo de cosas, el sistema de creencias de las personas. Como que entrar, la universidad podría volverse también a volverse a comprender más profundamente con los estudiantes esos temas y se volverían también espacios de, no solamente para mirar como el asunto que no sirve, sino como cómo se aprende un poco más la universidad y los entornos educativos de esas situaciones donde a veces no tienen respuestas, sino solamente prohibiciones y un asunto solamente moral. Es una pregunta que yo me hago en un momento donde en la universidad se convive con todo eso y es una pregunta también que yo te quería hacer a ti, cómo podría volverse eso también una experiencia pedagógica y no solamente un asunto de prohibición, ¿no? Y eso me hace llevar a, pues ahí te hice dos preguntas en una, uno de qué plantas cada cultura, porque no todas son enteógenas, ¿cierto? Acá ahí está el tabaco, el mambe, ¿cierto? Y a mí me parece como que todo ese sistema cultural, incluso no sé si la cannabis, algunos pueblos también la tengan también como en esa ritualística y en parte de sus culturas, me imagino que sí, los tubúes, no sé si tienen como pero entonces, ¿cómo esas estructuras interculturales pueden volverse como, no sé, estaba mirando cómo los estudiantes podrían empezar a profundizar en esos temas y en procesos educativos para comprender como el legado y el significado más profundo de esos temas y no solamente quedarnos en una cosa así superficial? Es una pregunta que yo me hago. Y ¿Cómo ves pues tú eso? yo creo que esa es de las partes más complejas, pues, y como de los retos a nivel educativo, a nivel social, a nivel de apropiación como del conocimiento. Eh, y es, por un lado, pues, cómo empezamos a transformar ese paradigma punitivo y prohibicionista. eh, y por otro lado, cómo también además integramos otras formas de relacionamiento con estas plantas que pueden tener un potencial educativo y de aprendizaje y de transformación cognitiva y todo eso en referentes culturales que son tan complejos de comprender, ¿cierto? Entonces yo creo que sí, las universidades apenas en este momento están como empezando a abrirse un poco a que al paradigma de la prevención, que yo siento que ahí es donde ha estado como anclado, ¿cierto? Como que listo, no hablemos de prohibición, somos más mente abierta, pero vamos a hablar de prevención. Pero esa prevención casi siempre está ligada a un proceso, por ejemplo, de abstinencia, ¿cierto? Como que lo que hay que hacer es no usar las plantas, ¿cierto? Eh, yo creo que pocas universidades tienen realmente, por ejemplo, un estudio o una investigación rigurosa al interior de su universidad de cuáles son las tipologías de consumo, por ejemplo, y cuáles son sus consumidores y sus usuarios, y cuáles son las motivaciones que los llevan a eso y en qué contexto lo hacen dentro de cada universidad. Yo sé que hay algunas universidades que han empezado a avanzar un poco en el tema, y se empiezan a plantear, por ejemplo, escenarios de diálogo y de conversa abierta y sin prejuicios entre estudiantes, personal administrativo, profesores, trabajadores de las universidades para hablar como, bueno, hablemos de droga, pero entonces desde esta óptica que no es la prevención, hablemoslo, ¿cierto? O sea, hablemoslo y ya se vuelven muy necesarios que esos espacios se hagan. Por ejemplo, acá en la Universidad de Antioquia hay una corporación que ha venido desde hace varios años como tratando de incentivar ese diálogo y esa construcción de conocimiento desde los consumos conscientes. De hecho, así se llama la corporación, consumo consciente, consumo a conciencia se llama. Y ha hecho intervenciones pedagógicas en los lugares en donde son lugares de uso, de distribución, que es otro de los temas que también en últimas atraviesa esto. Eh, sé que en la Universidad Nacional, por ejemplo, en Manizales, uno de los profes de la Universidad de Caldas, de la maestría,
El profe ha hecho unos procesos de mapeo y de diálogo también para intentar identificar precisamente como esas experiencias, esas prácticas, esos usuarios, y a partir de allí generar como estrategias que estén ligadas a eso, ¿cierto? Pero creo yo que realmente, más allá como de hacer una caracterización muy simple dentro de las universidades y las instituciones, no hay como una investigación a profundidad de cuáles son, por ejemplo, esa diversidad de formas de uso de las sustancias. Eso se tiene que hacer. Y otra de las cosas que ya empiezan a aparecer es, por ejemplo, alternativas relacionadas con los diálogos de saberes, de lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, el mambeo dentro de las universidades, ¿cierto? Eh, en algunos momentos se vio como simplemente una práctica exótica. Algún profesor loco, seguramente de antropología o de filosofía, llevó a un mambeador para que nos mostrara y nos hablara de la coca, y eso empezó a pasar quizás de manera muy aislada por allá en los 80, 90. Pero en estos momentos realmente ya hay procesos muy consolidados. Vuelvo acá, digamos, al ejemplo de la Universidad de Antioquia, que tiene por un lado, un pregrado, que es el pregrado en Pedagogía de la Madre Tierra, ¿cierto? Que fue un pregrado que inicialmente estuvo muy cerrado como a las comunidades y a los pueblos originarios, ¿cierto? La tenía, quienes estaban allí eran personas que hacían parte de alguna comunidad indígena originaria o algún pueblo afro, palenquero o raizal, y pues como que podían como trabajar esa educación y esa pedagogía intercultural, ¿cierto? Pero desde hace unos años hacia acá, esa misma pedagogía de la madre tierra ha ido abriéndose a hacer, digamos, procesos de extensión, pues, llamémoslos así, en donde también uno puede, por ejemplo, ver cursos de sabiduría ancestral, ¿cierto? Entonces uno matricula el curso en la Universidad de Antioquia de sabiduría ancestral, un curso de extensión que es no formal, educación, digamos, no formal, y vaya y lo que se encuentra son un grupo de docentes que uno viene de la comunidad Gunadule, otro viene de la comunidad Ingana, otro viene de la comunidad afro de San Basilio de Palenque, otro viene de la comunidad Muinane del Amazonas. Cada uno ofrece su forma de perspectiva de qué es un saber ancestral alrededor de la partería o de las artes o de la botánica, y de la espiritualidad. Y eso rompe inmediatamente paradigmas, ¿cierto? Como que inicialmente como que uno va y lo primero es, no vas a estar en un aula, sino que vas a estar afuera, Mm. en medio de un bosquecito o de una jardinera, sentado en círculo alrededor de un juego, de unas frutas, un alimento y un compartir, y empiezan a pasar todo este tipo de cosas. Eso en este momento ya está casi que institucionalizado, y eso empieza a generar esas otras formas de diálogo y de conversa y de acercamiento a las plantas también, porque como decía, sí, no todas son psicodélicas o enteógenas, ¿cierto? Mm. Eh, Tenemos plantas que son más pues, medicinales, que actúan en el plano, digamos, fisiológico, plantas que actúan más en el plano de estimulantes cognitivos o de estimulantes físicos, otras plantas que están más en temas, por ejemplo, de bajar los ritmos del cuerpo y estar entrar en estados de calma, con lo que conoceríamos como ansiolíticos, pues en Mm. términos farmacológicos, y todas esas plantas tienen sus formas particularidades de uso. Y yo creo que una de las cosas, hablando también como de estos retos que ahorita quería mencionar y se me pasó, es que eh, uno de esos retos es que dejemos de mirar el acercamiento a estas plantas como objetos y los empecemos a mirar como sujetos. Y ahí hay también entonces como esa revolución cognitiva también epistemológica. Porque claro, si estamos mirando estas plantas como sujetos, estamos viendo que estas plantas pues tienen una intencionalidad propia, tienen una voluntad propia, tienen una conciencia, tienen una inteligencia, tienen, bueno, voluntad para comunicarse con el humano de otra manera, además de sus principios activos, que vendría a ser la parte objetualizada de la planta. Y las comunidades originarias se relacionan con las plantas de esta forma, como si fueran sujetos, ¿cierto? Y eso ya transforma esa forma de relacionamiento. Y es una de las cosas que, por ejemplo, en ese momento es un reto también para el renacimiento psicodélico, que Mm. sigue siendo farmacocéntrico y que tenemos que empezar a mirar lo que algunos autores en la antropología llaman como la etnografía vegetal, y es como estas plantas, dentro de estos paradigmas
no occidentales son plantas que enseñan, por eso se llaman plantas maestras. Si son plantas maestras y que enseñan, quiere decir que se comunican de alguna manera con nosotros y que se comunican con una voluntad propia. Entonces, ver estas plantas como sujetos, pues es una de esas formas de empezar a transformar también nuestro acercamiento hacia ellas, ¿cierto? Obviamente, eso es un tema que pues, es arduamente complejo, pues, ¿cierto? Mm. Eh, y que empezarlo a llevar y a transformar de pronto en instituciones universitarias y en colegios, por ejemplo, también se vuelve fundamental, pero también, por ejemplo, en espacios de ocio nocturno, y eso es un tema, o en espacios de festejo, de festividad, de recreación, de lúdica, que es en donde hay gran uso de sustancias psicoactivas, naturales o sintéticas, Mm. y en donde pues programas tan fundamentales como los de Sapiencia en Cali, Échele Cabeza, Bogotá, bueno, y en Medellín y en otras ciudades, se vuelve como fundamental, ¿cierto? Es como la mejor manera también de entrar ahí es pues, como educando en temas de consumo, en temas de usos, que para algunos puede ser un tema como de alcahuetería frente a los usuarios y los consumidores, pero para otros realmente es un tema de, por un lado, gestión del riesgo, por un lado, gestión de placeres, pero por otro lado, Ajá. además, como una gestión de beneficios también, ¿cierto? Mm. Porque en últimas, y esto es digamos, una perspectiva muy personal, eh, la satanización que hay frente al uso recreativo de las sustancias psicoactivas, para mí, pues, obviamente, tiene unos tintes moralistas que deben ser reevaluados y eliminados, principalmente porque la experiencia lúdica, creativa y recreativa es potencialmente beneficiosa para el ser humano, ¿cierto? Pues obviamente sabemos de las complejidades que pueden generar el consumo crónico y el abuso crónico de ciertas sustancias, pero también sabemos que reevaluando y reorganizando las formas de acceso y de uso y de consumo consciente de esas sustancias, también tienen un potencial que desde lo recreativo le apuestan a un bienestar, por ejemplo, psicológico, ¿cierto? Entonces es como ver el hedonismo también como una forma de bienestar. Sí, yo pensaba en eso, Alejandro, y me llama mucho la atención, por ejemplo, la fiesta, el festejo, es una manera también de renovar la energía y la vitalidad de un pueblo y tienen un lugar para mí súper importante. Y me hacías pensar cuando hablabas en el Carnaval del Diablo allá cerca donde yo nací, que también fue un carnaval que ayudó a unir dos pueblos que no se hablaban, ¿cierto? Como en la mediación de conflictos para renovar. Mm. Como que es un espacio, como dice George Batel, del derroche, de la generosidad, de la abundancia, de también del jubileo en algunas comunidades. No sé, de pronto no conozco allá en el pueblo Kamsá del Carnaval del Perdón, pero son cosas que para mí se resultan muy estimulantes también, como ciertos espacios donde el pueblo como que vuelve ¿cierto? Como espacios de liberación y de compartir y de música y de alegría. Son súper importantes porque también inducen ciertos estados también en el cuerpo y en la sensibilidad y en el goce, Claro. súper ricos, súper potentes. Y uno los ha vivido, uno sabe que es estar en un estado festivo, entonces como que eso. Pero por el otro lado me hacías una pregunta que tenía y que tiene que ver mucho también con la educación y es que cuando uno vive ciertas experiencias y uno como que el aprendizaje se ve también a cómo uno integra lo que vivió, cómo comprende mejor lo que le pasó. Incluso esa comprensión depende también de los sistemas también es que estructuran su propia conciencia. En los psicodélicos se habla mucho de la integración también, ¿cierto? Y de la intención, ¿qué tanto juega eso, la intención? La integración en esas experiencias, porque son las mismas experiencias que uno hace cuando uno aprende, que uno vive algo, incluso a veces pasa, y yo lo he comprobado, a veces aprendizajes que uno le llegan mucho después de que los vivió. No solamente uno, los estudiantes se llevan lo que aprendieron ahí mismo, sino que puede que a ciertas cosas, experiencias, o situaciones en la vida hagan que un aprendizaje se integre. Me gustaría que nos hablaras para finalizar la conversación un poco de eso sobre esa integración de la experiencia, porque si yo no, yo puedo vivir la experiencia, pero si yo no al tiempo no estoy fomentando
un espacio para digerir y transformar y comunicar. ¿Qué tanto funciona ese sistema intersubjetivo en la dimensión de la sanación de las personas o en la transformación? Porque si yo lo hago de una manera individual, pues puedo llegar a una cosa, pero ¿qué tanto juega esa dimensión intersubjetiva en la integración de la propia experiencia psicodélica? ¿Y qué tanto también el sistema mitopoético y simbólico debe crecer a la misma par que el estado de conciencia para poder hacer esos ensamblajes y no se quede solamente en estado? Muy importante y místico, pero con unas estructuras, digámoslo, todavía racistas o xenofóbicas. ¿Cómo hacer para equilibrar un poco esa ecuación entre el Estado y la estructura de tal manera que puedan hacerse ensamblajes mejores? Es una pregunta que yo me hago para finalizar esta conversación. ¿no? Y la súper compleja, pues, además, porque ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo hacer? No sé qué tanto pudiera yo, pues, como aportar al cómo hacer. Solamente sé que, por un lado, y hablando, conectando un poco con lo que hablábamos antecitos, eh, precisamente ese desplazamiento del mundo de lo simbólico para darle primacía al mundo de lo racional ha hecho que nosotros tengamos una suerte como de analfabetismo simbólico, ¿cierto? Y lo que generan mucho estas experiencias de expansión de conciencias con psicodélicos, básicamente es un dinamismo del mundo del imaginario simbólico. Y si no tenemos las herramientas para poder entender y comprender cómo se está dinamizando ese imaginario simbólico, por un lado, pues podemos quedar muy confundidos, por un lado, pues simplemente lo podemos dejar pasar como simples visiones y ya, pero por otro lado también podemos empezar a construirnos como sistemas de explicación hacia eso que empiezan también como a ser quizás contraproducentes, en el sentido de que, por ejemplo, aparecen temas que ahorita también están como estudiándose mucho sobre el narcisismo espiritual, el bypass espiritual, ¿cierto? Entonces, un poco como que, bueno, sí, tengo esta experiencia y esta comprensión mística de la totalidad, pero resulta que dentro del imaginario simbólico, pues la forma de comprender eso implica que entonces sea una persona racista, machista, xenofóbica eh, y clasista, ¿cierto? Y que incluso esta experiencia me haga sentir superior a los demás, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poder construir como mundos simbólicos que nos permitan, ¿cierto? Es muy interesante porque nosotros estamos en este momento ávidos y ese yo creo que es el punto como fundamental del resurgimiento psicodélico, ávidos de cómo integrar cuando uno está en las comunidades originarias o en los pueblos, esta palabra integración ni siquiera existe. O sea, es como que, ¿por qué no existe? Porque ya hay un mundo simbólico que sustenta la experiencia y un mundo comunitario que sustenta la experiencia. Entonces no es como que tú vas a una ceremonia donde un taita y el taita te da el yagé y tienen las visiones y la experiencia, el taita te hace la sanación, listo ya, para la casa y no es como que taita, y entonces, ¿qué hago con este contenido que me regió simbólicamente? No, o sea, ya lo viviste y lo que vivió ahí se quedó ahí, y si te toca volver, pues vienes y volvemos a hacer un proceso. Pero claro, es porque esa explicación ya digamos que casi que está por sentada dentro de la cosmovisión del pueblo. Nosotros no tenemos como una cosmovisión que nos ayude en ese sentido. Entonces, por un lado, está como aprender como desde lo técnico incluso y desde lo práctico eh, de las comunidades originarias, aprender desde lo técnico y desde lo práctico de las ciencias de la salud, eh, desde la medicina hasta incluso la psicología y la psiquiatría, herramientas que permitan que una persona pueda tener una buena experiencia y una buena post-experiencia. Eh, pero yo creo que una de las cosas más fundamentales y que pues en antropología médica, por ejemplo, se trabaja mucho es como la ausencia que tenemos de símbolos transaccionales, ¿no? De símbolos que nos permitan traducir la experiencia, introducirla en nuestro cuerpo y hacer que esa experiencia simbólica introducida en nuestro cuerpo pues, posibilite unos cambios terapéuticos, por ejemplo, si es que casi siempre, digamos, estamos hablando del ámbito terapéutico, que es otra de las cosas, ¿cierto? Y del renacimiento psicodélico, es el campo terapéutico como campo privilegiado de lo psicodélico y a veces, por ejemplo, lo comunitario no aparece. Entonces, cuando tú me preguntas como que
por lo intersubjetivo, o sea, es que no lo hay. O sea, o bueno, sí empiezan a aparecer, pero entonces empiezan a aparecer movimientos sociales pequeños o, eh, no sé, experiencias como comunitarias muy aisladas, nuevas formas de religiosidad, mm, sectas, ¿cierto? Entonces mm, empiezan a darle respuesta y a integrar en relación a eso. Entonces, la cuestión para mí es cómo podemos encontrar como unos símbolos transaccionales que nos permitan mediar entre el conocimiento científico y el conocimiento que nos traen otros pueblos y estas experiencias de dinamización del imaginario simbólico que nos producen los psicodélicos eh, para poder hacer esa mediación. Ahí es muy complejo porque es que no hay una receta, o sea, no es como que ujú, existan, pero yo creo que sí hay cuestiones muy fundamentales, pero que se vuelven también en últimas muy como, así que a elección, ¿cierto? Es decir, desde lo personal yo considero que tener unos buenos principios, por ejemplo, relacionados con la psicología profunda, con la psicología arquetipal, con los arquetipos, con una educación, digamos, mínima en torno al valor y la potencial de los símbolos y de las imágenes simbólicas y arquetipales, resulta muy ganador y resulta como, para mí, como que cumple como esa característica de ser como un sistema de mediación entre la ciencia, los saberes tradicionales y las experiencias psicodélicas, y es como ese lenguaje de lo simbólico desde la psicología de las profundidades, desde la psicología junguiana, arquetipal, ¿cierto? Obviamente es muy complejo y no es como que todo el mundo se tenga que volver pues un junguiano, pero ujú, sí como en comprender mm. de qué manera Ciertos funcionan, patrones, exacto, ciertos patrones en la patrones, sí. historia que se sostienen y que permanecen. Y algo que me ha gustado mucho saber de esa, también de esa psicología es que el arquetipo no muere, sino como que se reencarna. Cuando alguien muere, Ujú, eso me pareció bonito entender así a la humanidad. Quiere decir, si alguien como que la reencarnación como la reencarnación del arquetipo, no de la persona. Y es bonito ver que ujú, esa casta chamánica o esa clase chamánica es una clase más bien pequeña en la población en términos del número de la población es que hay en la humanidad, ¿cierto? Es como un grupo más bien pequeño, muy importante. No, bueno, Alejandro, yo estoy muy contento con todo lo que hablamos. Creo que se han tocado varios temas que al principio quería conversar contigo alrededor como la educación, de esas perspectivas también como de otras formas de conocimiento. No sé, algo que quieras, con la que quieras cerrar la conversación. De pronto que nos cuentes un poco también de Etnopsique, qué están investigando, por dónde se están moviendo y ciertas cosas de la actualidad o de un redondeo de la conversación. Con esto ya cerraríamos y muy contento y muy agradecido y muy honrado también por tenerte. Me parece que eres una voz importante en estos temas acá en Colombia y bueno, qué alegría conocerte y poder haber intercambiado contigo estos puntos de vista sobre educación y psicodélicos y chamanismo. muchas gracias, Andrés, por esas palabras. Bueno, no, no sí que, pues, el semillero de investigación de la Universidad de Antioquia, como decía ahorita, con estudiantes, trabajamos casi siempre con estudiantes. Desde hace un año larguito, estamos como en una especie como de receso, porque estamos como replanteándonos algunas cosas como internas. Eh, Obviamente tenemos algunos estudiantes que vienen ahí en el fondo trabajando, por ejemplo, sus trabajos de grado alrededor del uso de hongos en la actualidad, alrededor de las prácticas de medicina tradicional. Tenemos un proyecto que desde el 2023 más o menos empezamos como a realizar, que es sobre la salvia divinorum. Es una planta que nos interesa pues, como en particular porque salió como en los resultados de la investigación sobre usos de enteógenos en Medellín, salió como uno de los enteógenos más usados y es uno de los enteógenos más desconocidos que existe, ¿cierto? Y que tiene unos cambios en sus patrones de uso muy fuertes y que botánicamente es una planta muy extraordinaria, muy extraña, que farmacológicamente también es una planta muy extraordinaria. Entonces, como que nos interesa como eso. Y bueno, yo hice mi maestría sobre la salvia divinorum en temas de psicofarmacología y estudios sociales y culturales, como una revisión documental, pero entonces estamos en ese momento haciendo ya como una recolección de datos para hacer una suerte de caracterización del uso y de los usuarios de la salvia y de las experiencias subjetivas producidas por la salvia. Entonces es un tema que estamos ahí como desde el 2003
como piloteando. Yo creo que para el año entrante, si todo sale bien, ya estamos como produciendo unos primeros artículos, por lo menos alrededor de esto. Y estamos muy enfocados, sobre todo en ese momento, como en estar por fuera de la universidad, en llegar a casas de cultura, cafés culturales, espacios sociales en los barrios y empezar a llevar esta conversación a entornos más comunitarios. El año pasado tuvimos unas experiencias muy chéveres en donde pudimos hablar con jóvenes de los barrios, con mujeres y señoras y amas de casa en los barrios, hablando de hongos, por ejemplo, que son temas absolutamente novedosos, pero que están ahí en el fondo, en el imaginario popular. Entonces estamos muy como conectados en ese momento de poder como generar estrategias de apropiación del conocimiento en lo comunitario, en los barrios, en los territorios y desde lo cultural y lo artístico también. Cómo Mm, vincular también este tema a experiencias de creación, experiencias creativas, experiencias de gestión cultural también. Entonces, un poco estamos como en esas. Y bueno, vamos a ver si de pronto para el año entrante ya no, además de ser también como proyecto, como semillero de investigación, consolidamos ya pues, como una organización, pues como aparte, no sí, que es cierto, que tenga pues, como un equipo de trabajo y que sea mm. un centro de estudios sobre psicodélicos y conciencia y cultura. Pues en esas estamos en este momento.